Si eres del signo zodiacal del caballo en el 2026, recuerda que este no es un año cualquiera. Es un año donde vas a ser el personaje principal. Así que van a suceder cosas importantes, sea para bien o para mal. Vas a estar en los ojos de todos y las responsabilidades se van a incrementar. Vas a estar mucho más presionado, pero es por la responsabilidad que va a caer en ti este 2026. Así que prepárate, solo tienes que hacer las acciones correctas para que tu 2026 pueda brillar. Eso sí, créeme que el 2026 vas a terminar totalmente agotado. No es un año como para pensar mucho en tus decisiones, es un año para actuar con responsabilidad para que puedas alcanzar el éxito. Hola a todos, soy Vic de Bloom Dragon, estoy súper contento de regresar con todas las predicciones 2026 y quiero decirte que confíes en mí, ya que soy un experto en astrología china, especialmente en Batzi, y recuerda, no voy a adivinar tu futuro. Lo que voy a hacer es mostrarte el camino correcto para que puedas tomar las decisiones que vayan hacia tu prosperidad. Empecemos con el caballo para el 2026. Este año recibes la estrella principal, y es que eres el personaje central de la astrología china para este 2026. La estrella o la energía del Gran Duque indica que eres la persona que va a tener todos los ojos encima en el 2026, así que prepárate. Si en años anteriores has sentido que no has tenido el reconocimiento esperado, ten mucho ojo con el 2026, porque este año ese reconocimiento puede llegar. De hecho, todas las personas van a estar muy atentas a ti en el 2026, es porque recibes la estrella del Gran Duque o la llegada del Gran Duque, el personaje principal del 2026. Así que en la vida real, esto se traduce en reconocimiento, pero también en expectativas claras de resultados. Ejemplo, te dan más visibilidad en el trabajo o más exposición en tu entorno profesional. Ahora, recuerda que con la estrella del Gran Duque también llegan dos aspectos muy importantes, lo que es el liderazgo y la responsabilidad, sobre todo lo segundo, la responsabilidad en ti este año, la exigencia que van a poner es bastante alta. Así que vas a tener que tomar decisiones muy importantes, ya sea en tu ambiente personal o también en tu ambiente profesional. Te conduces con mucha responsabilidad, tomas buenas decisiones y llevas tu liderazgo a un nivel excepcional, pues aparece el Golden Lock. El Golden Lock es una estrella de riqueza estable. Además de eso, no habla de golpes de suerte ni que te has sacado la lotería, no. Es que a través de la disciplina y por tu esfuerzo y constancia vas a tener una gran ganancia económica que se estabiliza en el 2026. Ejemplo, ahorros que pueden crecer, cuentas claras en tu seguimiento anual y un crecimiento financiero sostenido. Así que es una oportunidad perfecta este año para arreglar tus finanzas y para poder conseguir esa ayuda económica que necesitas. Así como el 2026 te trae estrellas de exigencia, de responsabilidades, de liderazgo y probablemente de ganancias económicas, recuerda que esto viene acompañado de energías que representan todo un reto. Y una de las principales es el Year Punishment. El Year Punishment o el castigo del año significa una autoexigencia la cual vas a sentir de que tienes que hacer absolutamente todo. Y eso no está bien, porque te puede dar límites de estrés nada buenos para tu salud. Y es un error el que tu ego crezca tanto, como está siendo tan reconocido, tan necesitado, de que tu ego te haga cometer errores. Así que ten cuidado con eso. Enfócate en tus métricas, enfócate en ti mismo, aprende a tomar decisiones, priorízalas y eso va a ser la clave para que no llegues a un fin de año con estrés que te permita de repente tener malos momentos durante el 2026. Atento a eso y recuerda siempre de que el caballo sí es el personaje principal, mucha exigencia, muchas responsabilidades, pero aprende, foco, sentido común, prioriza. Esa va a ser la clave para que triunfes en el 2026. Aparte de eso tienes una estrella muy importante que implica todo un reto. Y es que no solo tienes el Year Punishment, sino que también tienes el Tree Punishment. Y el Tree Punishment son energías del exterior. Eso significa que la cosa no va a estar difícil solamente por tu autoexigencia, sino que va a ser complicada por terceros. Personas que van a querer competir contigo, personas que van a estar muy intensas durante el año y te va a frustrar el hecho de poder tener conversaciones o poder tener tratos con personas que realmente puede que estén de un mal humor o puede que estén estresadas y quieren transmitirte eso a ti también. Así que ten cuidado con todo el entorno, porque el entorno va a estar muy duro, muy volátil, muy exigente. Y digamos que no es un año, donde las personas vayan a ser totalmente delicadas o buenas contigo. Prepárate, porque es todo un reto el trato con personas durante el 2026. Y si a eso le sumamos el famoso Sword Edge,
Y es que también tu forma de hablar, tu pensamiento va a estar un poco afilado en el 2026. Ten cuidado con tu comunicación. Recuerda evitar conflictos o malos entendidos por las cosas que dices. Es muy fácil que el 2026 puedas adquirir cualquier tipo de roce con personas por la forma en que estás diciendo las cosas. Cuida tus palabras, no hables desde la emoción. Piensa las cosas y dilas calmadamente. Ahora entendamos los siguientes, queridos caballos. Sé que son un signo zodiacal de bastante rapidez. Son veloces como el propio caballo. Sin embargo, este año se presenta una estrella que se llama el Goat Blade, y el Goat Blade impulsa a que puedas ser precipitado o actuar demasiado rápido tomando decisiones sin analizarlas correctamente. Cuidado con eso, porque es una energía que te puede traicionar. Mide siempre tu terreno, analiza la situación y a partir de eso toma decisiones. Eso no es todo, queridos caballos. Sí, sé que puede estar sonando difícil el 2026, pero también aparece una estrella que se llama el Frightened Goat. ¿Eso qué significa? Eso aumenta mucho tu reactividad emocional. Muy explosivo, muy temperamental, muy emocional. Probablemente este 2026 vayas a sentirte más sensible. Vayas a sentir que las personas afectan directamente tu forma de pensar por todo lo que dicen. Así que ten cuidado con ser tan acelerado. Toma una pausa, piensa bien las cosas. Recuerda de que esta estrella puede hacer que tus planes se arruinen. Y la alerta del 2026 con la que más te puede ayudar, querido caballo, es que existe esa estrella que se llama el Hidden Corpse o el cuerpo oculto. ¿Qué significa esto? De que puede haber algo negativo que salga a la luz que hayas estado ocultando durante mucho tiempo. Así que piensa bien, queremos que todo esté en regla y que no vaya a pasar nada negativo para ti en el 2026. Recuerda que también puede ser un tema de salud, puede ser un asunto pendiente que no ha cerrado, pueden ser temas legales, temas administrativos. Así que ojo con esto, ordena bien tus cosas, revisa bien todo y cierra todo lo que haya quedado pendiente. Antes de continuar, quiero hacerles recordar algo muy importante. La astrología china no consta solamente de poder leernos un signo zodiacal, sino imagínate todas las personas que nacieron en el año del caballo, en el año del tigre, en el año del dragón. No puede ser posible que todas compartan las mismas características de suerte. Quiero que entiendas algo y es muy importante. Si quieres realmente poder conocer cuáles son todas las energías que te acompañan durante el año, es importante que conozcas que todos tenemos 4 signos zodiacales chinos. Los datos como por ejemplo de nuestra hora, día, mes y año de nacimiento, esos 4 datos representan a lo que se le llama en la astrología china la ciencia Batzi. Batzi es la ciencia que yo estudio y la que me permite conocer exactamente todas las energías de tus signos zodiacales. Estos 4 datos, tu hora, día, mes y año de nacimiento, van a permitir tener tu carta natal Batzi, con la cual vas a poder conocer que tienes hasta 4 signos zodiacales chinos. Si aún no sabes cómo obtener tu carta natal, es muy fácil y te la enseño ahora mismo. El paso número 1 es que ingreses a este link de Chinese Metasoft e ingreses tus datos de hora, día, mes y año de nacimiento. Y ya está. Con eso de ahí, este sistema te va a dar cuál es tu carta natal y vas a poder conocer cuáles son los signos de tu hora, día, mes y año de nacimiento que se ven de la siguiente forma. El signo zodiacal que te ha tocado en tu año, mes, hora y día de nacimiento tienen interpretaciones diferentes, ya que el signo que está en tu año de nacimiento rige toda la actividad externa a tu vida. ¿A qué me refiero con cosas externas? Significa tu círculo social, la industria en la que te mueves, amistades, viajes y cosas que tienen que ver con tu entorno. Eso quiere decir que las predicciones del signo zodiacal que tienes en tu año de nacimiento va a afectar directamente toda esa parte de tu vida. Sigamos con el mes. El mes es muy importante, ya que el mes nos habla de tu carrera, tu negocio, cuando trabajas para otras personas, tus jefes, tus superiores y tus padres. Es por eso que cuando leemos una carta natal, si yo quisiera saber cómo te viene en tu trabajo, leería directamente todas las predicciones o toda la energía que rodea al signo zodiacal de tu mes de nacimiento. El signo zodiacal de tu hora de nacimiento, probablemente desde mi perspectiva, es el más importante. El signo zodiacal de tu día de nacimiento te habla de ti mismo, de tu forma de cómo ves el mundo, de cómo es tu relación con tu pareja o con la persona con la que compartes una relación sentimental. Para las personas que están casadas, te habla de tu vida de matrimonio y también de tu salud personal. Digamos que al llegar al día, ese signo zodiacal representa lo más interno hacia ti o lo más personal que puedas tener.
Así que ya sabes, si quieres realmente conocer cuál es toda la energía global que te rodea, importante que conozcas tus 4 signos zodiacales chinos. Si tienes al caballo en tu año de nacimiento, esto impacta en todo tu entorno social y networking. En tus contactos, ten cuidado mucho con el ego y cómo este puede destruir relaciones. Hay un error muy común en las personas que tienen al caballo en su año de nacimiento y es que se enganchan con conflictos externos en los cuales ni siquiera deberían de estar. Te recomiendo siempre mantener tu distancia sobre los problemas que no te pertenecen. Y recuerda, es un año donde puedes obtener mucha responsabilidad, todos están expectantes de algo de ti. Si tienes al caballo en el mes es muy importante, representa directamente tu trabajo, sobre todo si trabajas para empresas o tienes jefes, ya que te van a dar mucha responsabilidad en el 2026. Atento a eso, porque puede ser muy difícil, puede ser agotador, pero si sigues los pasos correctos, tenlo garantizado que podría ser un año donde brille tu liderazgo y donde realmente obtengas todas esas cosas que estabas buscando en tu ambiente laboral. El caballo en tu día son cosas más personales. Va a impactar tus relaciones, va a impactar tu cuerpo, tu forma de pensar. Puedes generar fricciones emocionales si es que no pones pausas y no te calmas en el 2026. Recuerda, un pensamiento de mucha velocidad, así que tienes que calmar tu ser. El error común que te puede pasar es discutir cualquier tipo de situación para que puedas ganar. Ten cuidado con eso, porque te puede traer malos resultados. El caballo en la hora, si es que este año tienes inversiones que realizar, tómalo con calma, no te precipites ni tomes decisiones a lo loco. Es algo que te puede causar bastante impacto en el 2026 si es que tienes al caballo en la hora. Piensa con estructura, así que decide correctamente antes de tomar una decisión y también antes de hablar. Después de todo lo que te he contado, estoy seguro que estás pensando que este 2026 para los caballos es todo un reto. Sin embargo, si tomas las cosas con calma, lideras con excelencia y tomas buenas decisiones, créeme que este puede ser un año que te va a catapultar para cosas muy buenas. Así que ya sabes, si tienes estructura, si tienes calma y mucho criterio para tomar decisiones en el 2026, a pesar de toda la responsabilidad y estrés que te va a caer este año, porque te va a caer de todas maneras, créeme que el 2026 te va a elevar a que puedas conseguir en el futuro cosas muy extraordinarias. Y recuerda, tienes la estrella del Golden Lock, así que si haces las cosas muy bien, inclusive tu economía puede mejorar muy bien durante el 2026. ¿Año estresante? Sí. ¿Año con muchas responsabilidades? También. Pero es un año donde realmente te puede catapultar a cosas maravillosas. Hazme caso, sigue el camino de pensar con criterio, de tomarte las cosas con calma y vas a ver que será un exitoso 2026. Yo soy Vic y espero que te haya gustado este video. Se vienen más videos de todos los signos zodiacales en una siguiente ocasión. Conmigo hasta una próxima. Chao. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, ya que voy a seguir subiendo un material muy interesante de todo lo que es astrología china Batsi y también de todos los signos zodiacales. Además de eso, si te ha gustado, regálame un like y recuerda que puedes compartirlo con las personas que más quieres. No sabemos quién de repente pueda necesitar un pequeño consejo de ayuda y es muy importante que lo podamos compartir para que este mensaje pueda llegar y pueda ayudar a muchas más personas. Si tienes alguna duda o alguna pregunta respecto a los signos zodiacales o astrología china en general, recuerda que puedes dejarme un comentario y yo muy gustosamente te responderé cuando tenga tiempito. Además de eso, si quieres una sesión 1 a 1 conmigo para hablar en detalle y de una manera personalizada sobre cómo se construye tu camino del 2026 o en sí poder conocer tu carta natal china, recuerda que aquí está mi número para que puedas contactarme y tener una cita 1 a 1 conmigo. Muchas gracias por quedarte conectado en este video. Soy Vic de Bloom Dragon y conmigo hasta una siguiente ocasión. Espero que esto te ayude a poder entender mejor las energías del 2026.